Good day, my fifth grade. Espero estén muy bien. Hoy vamos a ver y vamos a dejar un poquito más claro y mejor dicho, la cantidad de formas que hay para el pasado simple. ¿Listo? Vamos a ver primero afirmativo, luego vamos a ver negativo y luego forma de pregunta. Acuérdense que estas cositas los tenemos que repasar muy bien porque son cosas que van a aparecer en el examen. ¿Listo? Bueno, mis niños, primero vamos a ver la forma de afirmación. Esta es la estructura de esas oraciones. Primero va el sujeto, después va el verbo y después va el complemento. Listo, mis niños. Un verbo es una acción que nosotros realizamos, ¿verdad? Ahora, esos verbos o acciones tienen dos categorías, es decir, dos listas de diferentes verbos. Existen los verbos regulares y los verbos irregulares. Son listas totalmente diferentes, es decir, un verbo solo uno, digamos, caminar, no puede existir en las dos formas, no puede existir en las dos listas, solo existe en una. Y así con todos los verbos. Profe, ¿pero qué es regular o irregular? ¿Qué diferencia tienen? Listo, chiquitines, eso es lo que vamos a ver hoy. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Esto solamente se aplica en el pasado simple. Esto no se aplica para otros tiempos, no, o sea, ni para presente ni para futuro, solo para pasado. Bueno, los primeros verbos que vamos a ver van a ser los regulares. Estos verbos solamente se les agrega ed al final, pero ellos también tienen unas reglas. Cuando el verbo termina en y, se le va a cambiar esa y por una i latina y se va a poner ed. Por ejemplo, cry. Cry termina en y y al lado le pusimos la forma en pasado, donde le quitamos la y y le ponemos i latina, e y d. Hay otra regla que debes tener muy en cuenta y es cuando un verbo termina en una vocal seguida de una consonante, es decir, op o por ejemplo in. Cuando ese verbo termina de esa forma, por ejemplo stop, que termina en una vocal seguida de una consonante, se le duplica esa consonante y se le pone ed. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Stop, stopped. Se le pone otra p junto a ed. Esas son las reglas. Cuando no tienen alguna de estas dos, solamente se le pone el ed, como en walk. Casi olvidé una regla y es muy importante, y es que cuando un verbo regular termina en e, a ese solamente le vas a agregar la d. No vas a ponerle otra ed, no se le duplica la e, solamente la d. Y esto lo voy a hacer en vivo y en directo. Por ejemplo, skate. Ese verbo es patinar y esto termina en e, entonces solamente le agregamos la d y así ya nos quedó en la forma de pasado. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente lista de verbos que van a ser los irregulares. Los verbos irregulares son un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque ellos no siguen ninguna regla ni ninguna ley. Eso es solamente de memorizar. Por eso nos toca aprendernos muchos verbos para poder hablar inglés. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy pendientes. Porque hay verbos que cambian completamente. Hay verbos que solo les cambia una vocal o letra. Y hay verbos que se dejan igual. Como por ejemplo, cut. Cut es cortar. Y en su pasado queda igual, cut, no tiene ningún cambio. El siguiente es draw, que es dibujar, y su pasado es drew. ¿Ven? Solo cambia una vocal. Y el siguiente ejemplo es buy.
Buy es comprar, pero él sí cambia completamente. Su pasado es bought. ¿Ven que cambia muchísimo? Estas son las formas en las que podemos encontrar el pasado de nuestros verbos irregulares. Ellos no siguen ninguna ley, como por ejemplo los verbos regulares, que fueron los que vimos anteriormente, que si tienen una Y se la cambiamos por I latina, que si terminan en E solo se les agrega la D. Eso no pasa con estos verbos, por eso nos toca tener muy presente la memorización de estos. Bueno, mis chiquitines, y aquí les dejo un ejemplo de cada uno, del pasado en verbos regulares y el pasado en verbos irregulares. Tengan todo muy presente. Además, podemos ver que el sujeto está en azul, el verbo en verde y el complemento en rojo. Bueno, mis niños, ahora vamos a pasar a la forma negativa. La forma negativa es totalmente diferente a la forma afirmativa, ya que esta es la forma cuando decimos no a algo. La forma en que la vamos a escribir, o sea, su orden, va a ser primero el sujeto, luego un auxiliar. ¿El auxiliar qué va a hacer? Va a hacer que nosotros digamos bien la oración en negativo. Ahorita les digo cuál es el auxiliar. Después va el not, después va el verbo y de últimas el complemento. Este auxiliar, devolvámonos al auxiliar. Este auxiliar lo que nos va a hacer y para lo que nos va a servir es para que el verbo no tenga un cambio. ¿Se acuerdan que en la forma afirmativa decíamos que el verbo cambiaba según regular, según irregular? Bueno, pues de forma negativa no cambia el verbo, se queda igual. Es decir, que si reír se dice laugh, el verbo va a quedar igual en la forma negativa, laugh. No se le va a agregar ed, no se le va a cambiar ninguna cosa, va a quedar igualitico. Y el auxiliar que nos va a ayudar va a ser el did. ¿De dónde sale el did? El did es el pasado de do. ¿Y qué es do? Hacer. Entonces es como si en español dijéramos, tú no hiciste esta acción ayer o tal día. Por eso es tan importante que manejemos el did. Did, 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 siempre en la oración. Y va a ir acompañada del not, que es lo que nos va a decir lo negativo, y siempre va a ir detrás del verbo. Y acuérdense, el verbo no cambia. Y el did tampoco, siempre va a ser did. Aunque tiene otra forma de escribirse, que va a hacer que nos haga un poquito más corto, o de pronto ustedes en otros textos o en otros libros lo van a conseguir de esta forma. Se los voy a escribir. Este did not es igual a decir didn't, didn't, D-I-D-N, comilla T, didn't, es igual a decir did not, solo que esta es la forma más cortita. O un ejemplo de lo que es la forma negativa del pasado simple. Aquí pueden ver el sujeto, que es he, el auxiliar con el not, que es didn't, el verbo que no cambia, que es jump, o sea, saltar, y el complemento, the rope, que es la cuerda. Entonces, ahí, ¿qué dice? He didn't jump the rope. Quiere decir, él no saltó la cuerda, o sea, él no hizo esa acción de saltar la cuerda. Bueno, mis chiquitines, ahora vamos a ver la forma de interrogante. La estructura en la que vamos a preguntar va a ser primero el auxiliar. ¿Se acuerdan del auxiliar? Exacto, el auxiliar did o didn't. Este también lo vamos a usar en el interrogativo o en la forma de pregunta.
Listo. Entonces va primero el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego el complemento. ¿Qué pasa? El verbo en las preguntas tampoco cambia. Yes. O sea que solo va a cambiar en la forma afirmativa. En el resto, no. ¿Por qué? Por el uso del auxiliar. Aquí atrás podemos ver unos ejemplos de cómo hacer nosotros preguntas. Entonces, cuando yo quiero preguntar, ¿nosotros fuimos al colegio? Vamos a poner el did normal. Pero cuando preguntamos, ¿nosotros no fuimos al colegio? Vamos a poner el didn't. ¿Listo? Ahora, aquí en este primer ejemplo, ¿did they dance salsa? Ahí nosotros estamos preguntando porque vemos que el auxiliar está primero. Listo, ahí dice, ¿ellos bailaron salsa? Tú para responder vas a decir, yes, they did. O, no, they didn't. ¿Listo? Y el otro dice, didn't we go to church? ¿Nosotros no fuimos a la iglesia? Ahí vamos a usar el didn't, que es primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo que no cambia y el complemento. Hasta aquí el pasado simple. Nos veremos en otro videito y en clase. Recuerden estudiar mucho, que este tema no es tan difícil. ¿Listo? Es solamente repasar y aprendernos algunos verbos irregulares. ¿Listo? Chao chiquitos, que les vaya muy bien, juiciosos.